Don Andrés, en un rato, si quieres, un poco mira qué piensas tú, cómo miras este cuento, y después vemos la opción de hacer preguntas y conversar. Bueno, rector, muchas gracias a todos los profesores, a la comunidad del DUOC. Yo les había sugerido al principio que nos gastáramos este tiempo en lo que yo siempre entiendo que es más interesante, que es hacer un intercambio de preguntas y respuestas. Pero nos vamos a pegar al formato. Y sí voy a centrar entonces algunas pocas palabras en general en cómo yo estoy viendo el fenómeno de la educación superior, de la educación particular subvencionada. Trataremos de cumplir con las reglas. Yo quiero partir diciendo lo siguiente. Yo he construido de verdad y he hecho un esfuerzo en ese sentido para construir de verdad un programa de gobierno de cara a estas primarias. Porque creo que es una obligación que tienen los candidatos. Los candidatos tienen la obligación no solamente de contestar todo aquello que se les pregunte, sino que fundamentalmente tienen también la obligación de exponer sus puntos de vista para los efectos de que realmente la votación sea lo más informada posible. Y yo básicamente lo que he hecho es construir un programa de gobierno fundado en 4 ejes. El primero es el que yo denomino fortalecer los pilares del desarrollo. Y ahí hay una trilogía que es particularmente virtuosa, que la hemos alcanzado en el último tiempo y que no la deberíamos echar por la borda. Crecimiento, emprendimiento y empleo son una trilogía virtuosa. No siempre se dan en paralelo. Hay fenómenos de crecimiento en los cuales no tienen un correlato de generación de empleo. El emprendimiento también puede ser más o menos intensivo en generación de empleo. Pero esta trilogía de conseguir que el país crezca, que simultáneamente el emprendimiento se multiplique y que esto se exprese en una creación masiva de puestos de trabajo, me parece que es algo que el país debe preservar, que es algo que el país debe cuidar. No es fácil obtener esos resultados. Un segundo eje es el que yo denomino cancha pareja, igualdad de oportunidades, y ahí sí que entramos de frente con los temas de educación. En tercer lugar, yo creo fundamentalmente en un concepto amplio que es el juego limpio. El juego limpio no solamente tiene que ver con que no existan abusos en la sociedad. Para mí, tanto la cancha pareja como el juego limpio tienen que ver con 2 conceptos que algunos, incluso en mi sector, desde mi punto de vista, ven muy equivocadamente. Hay gente que sostiene que la centroderecha debiera ocuparse únicamente de disminuir la pobreza sin prestar atención a los fenómenos de desigualdad. Alguien escribió por ahí que la desigualdad era un invento de la izquierda. Y yo les quiero decir que estoy totalmente en contra de esa visión desde mi punto de vista tan reduccionista. Es perfectamente posible disminuir la pobreza como Chile la ha disminuido desde los años 90 hasta ahora. Hacia fines del gobierno militar, este era un país que tenía un 38 o 39% de la población bajo la línea de pobreza, y hoy día estamos hablando de cifras de 14, 13, y en el caso de la indigencia mucho menor. Pero ojo, Chile sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo. Estamos entre los 20 o 25 países de mayor desigualdad. Dicho en una frase que marque el punto, Chile era tan desigual el último día de Allende, el último día de Pinochet, el último día de Bachelet, y va a ser quizás un poquito menos desigual el último día en que gobierne el presidente Piñera. Y yo sí creo que la desigualdad es un problema que hay que atender. Y si surge en la conversación, veremos cuáles son las diferencias respecto de cómo enfrentar este tema. Y por último, yo creo que Chile lo que tiene es una demanda muy fuerte de bienes públicos. Y en algunos casos eso significa una mejor acción del Estado. En seguridad ciudadana, sin duda que hay progreso, pero hay mucho más que avanzar. Pero si yo tuviera que en salud tenemos los problemas que todo el mundo conoce a nivel de capacidad de resolución de consultorios, pero si yo tuviera, Nicolás y rector, que identificar un punto donde uno dice, mire, aquí ha faltado
una visión de Estado más potente es precisamente en el tema de las ciudades, en el tema urbano. Más allá de que hay un informe de la OECD lapidario respecto de la segregación que tienen nuestras ciudades todas. Aquí no solamente Santiago, por ejemplo, Linares, donde voy a estar mañana, es una de las ciudades que tiene cordones de pobreza más extendidos. La lógica de construcción de las ciudades en Chile ha sido muy inadecuada. Primó de siempre, no estoy haciendo una crítica específica a nadie en particular, lo que uno podría denominar una visión completamente economicista. Teníamos un déficit habitacional, para resolver el déficit habitacional había que construir casas. Las casas donde se podían construir, donde los sitios fueran y donde los terrenos fueran más baratos. Donde los terrenos eran más baratos, en la periferia de las ciudades. Y finalmente terminamos construyendo verdaderos, a mí no me gusta hablar de guetos, pero terminamos construyendo barrios críticos, muy masivos, sin transporte, sin servicios, sin supermercados, sin comisarías, con un total desarraigo de las personas de sus lugares de trabajo. Y eso es lo que ha ocurrido en muchas de nuestras ciudades. En consecuencia, se requiere, y yo que soy una persona que claramente se define como de centro derecha, yo no tengo ningún complejo en sostener que hay actividades en el país donde se requiere una mejor acción del Estado. Entonces, a partir de estos 4 conceptos hemos construido nuestro programa. Rápidamente a los temas de educación. Yo creo que hay una gran coincidencia que mientras antes universalicemos la educación parvularia, mejor vamos a estar. Y que el aprendizaje y los progresos cognitivos de los niños en edades tempranas son absolutamente vitales, porque lo que no se aprende ahí no se recupera más tarde. Por lo tanto, los esfuerzos que hagamos en educación parvularia, en valorar la docencia en esta educación parvularia, es particularmente importante. Incluso yo he pensado que hasta el mismo concepto, la misma palabra de jardín, quizás no le da la suficiente sustancia a lo importante que es el proceso de educación temprana de los niños. Ahí se pueden inculcar un conjunto de conocimientos que posteriormente son una suerte como de bagaje cultural y de aprendizaje extraordinariamente significativo. Y de ahí nos vamos, por cierto, a la educación básica y media. Y aquí sí hay ya una diferencia sustantiva entre lo que es mi planteamiento y el planteamiento que está formulando la candidata segura de la Concertación. Como ustedes saben, el sistema educacional en básica y en media, en 2 palabras uno podría decir, mire, aquí hay un 10% de educación particular pagada, hay, y estos son los números de hoy, un 40% de educación municipal estatal y hay un 50% de educación particular subvencionada. Aunque a la candidata de la Concertación no le guste, su planteamiento concreto es terminar con la educación particular subvencionada. Y yo creo que eso es un gravísimo error. La educación particular subvencionada es la que, desde el punto de vista histórico, siempre ha existido en Chile, desde la ley de instrucción primaria a principios del siglo pasado, siempre han existido aportes públicos a sostenedores privados. Creo que la libertad de enseñanza solamente se puede garantizar si efectivamente hay diversidad de proyectos educativos, no si hay una uniformidad de proyectos educativos. Y además me parece que frente a los desafíos que tiene un país como el nuestro en términos de educación, no utilizar todas las energías de la sociedad en términos de fomento a la educación sería un gravísimo error. ¿Por qué digo eso? Porque si uno revisa lo que son los números, efectivamente un porcentaje importante, aproximadamente el 70 o el 75% de la educación particular subvencionada en básica y media corresponde a emprendimientos privados. Esto que hoy día se sataniza como emprendimientos con afán de lucro. Nadie se pregunta o nadie quiere ver que un porcentaje muy importante de esos colegios entregan educación gratuita. Por lo tanto, desde el punto de vista de los alumnos,
pueden recibir educación gratuita tanto en la educación municipal estatal o en la educación particular subvencionada. Tampoco los que quieren terminar con la educación particular subvencionada dejan de advertir de que el 70 o el 80% de esos colegios corresponden a sostenedores que tienen un solo establecimiento. Pero además, el tema más de fondo es qué hay de negativo en que un grupo de profesores pueda organizar un colegio, como dice la actual Ley General de Educación, constituirlo, recibir un aporte del Estado, brindar una educación de calidad y obtener a cambio de eso una retribución que resulte legítima. Alguien podría decir, ¿dónde? Para alguna gente eso es negativo. Yo sostengo que ¿dónde está el mal de lo que yo considero una conducta que en definitiva es una conducta positiva? Y para decir las cosas completas, el otro porcentaje de la educación particular subvencionada, la que no tiene fines de lucro, es fundamentalmente la que imparten organizaciones religiosas. Pero el gran porcentaje de la que imparten organizaciones religiosas tiene hoy día esquemas de financiamiento compartido o de copago. Y en consecuencia, si uno dice, mire, yo voy a terminar con la educación, con el emprendimiento privado en básica y en media, y al mismo tiempo dice, y voy a terminar con los sistemas de financiamiento compartido, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que como mi escenario de salida es un 90% de educación municipal estatal y un 10% de educación particular pagada. Y yo considero que ese esquema es un muy mal esquema como lógica de funcionamiento del sistema educacional. ¿Qué es lo que yo pienso? Yo pienso que nosotros tenemos que fortalecer, Nicolás, por igual la educación municipal estatal y simultáneamente la educación particular subvencionada. Por supuesto, no voy a avalar jamás conductas ilegítimas o conductas de abuso o personas que entiendan que poner un colegio es una forma de extraer recursos del Estado. Pero las cosas se pueden mirar desde la lógica de los vicios o de las lógicas de las virtudes. Y yo no veo nada socialmente equivocado. Por ejemplo, en que los padres puedan aportar a la educación de sus hijos. Y no veo nada negativo en que hayan emprendimientos privados en educación. Y si el problema es la selección con criterios económicos y si el problema es la segregación, entonces seamos coherentes. Ataquemos la selección que está prohibida hasta séptimo grado y fiscalicemos bien, y ataquemos la segregación estableciendo, por ejemplo, mecanismos de financiamiento compartido aún más solidarios de los que ya existen. Pero si el problema es la selección y la segregación, esos son los fenómenos que tenemos que atacar. Y la forma de atacarlos no es tener un país que tenga un 90% de educación pública y un 10% de educación particular pagada para los que pueden pagarla. Y igual dije que iba a hablar poco, pero me estoy entusiasmando. En materia universitaria, yo creo que aquí hay un enfoque completamente distinto y esto seguro que se aplica al sistema de acá. ¿Cuál es la preocupación de la concertación? Por una cuestión para mí meramente ideológica, ¿cómo le financiamos, cómo hacemos que la educación universitaria sea gratis para todos? Incluso para el 10% más rico, el que tiene más recursos. Yo considero que eso no está bien. Yo considero que eso es incorrecto. Y al revés, creo que lo que nosotros tenemos que hacer es poner el foco donde realmente está el problema, y esto tiene que ver en parte con el sistema de financiamiento que existe en los institutos técnicos profesionales y en los centros de formación técnica. ¿Cómo es el financiamiento fundamentalmente universitario? Para el 60% de menores ingresos, hoy día no existen becas. En el caso, fíjense bien, en el caso de las universidades que son del Consejo de Rectores, las becas cubren el arancel de referencia, pero no cubren el arancel total. En el caso de las universidades privadas, ni siquiera las becas cubren el arancel de referencia, tienen un monto fijo. Y en el caso de los institutos técnicos profesionales, también tienen un monto fijo, aún inferior. Lo que yo sostengo es que las becas para el 60% de menores ingresos deberán ser becas del 100%. Es decir, debieran cubrir el total del arancel que efectivamente se les cobre. Y en el caso de las universidades, esto debiera ser financiado por las universidades públicas
o por las universidades privadas para salvar esa brecha. En el caso de los institutos técnicos profesionales, tendría que mirar mejor y conocer con más detalle su estructura jurídica y su patrimonio. Pero desde el punto de vista de los alumnos, los que están en el 60% de menores ingresos debieran tener lo que yo denomino una beca completa, que hoy día no existe. Y no solo eso, solamente eso. Si uno se va a las becas de manutención de los alumnos de menores ingresos que están en la universidad, son muy bajas. Son 15.000 pesos. Yo creo que a lo menos, focalizando bien los recursos, esa cantidad debería ser muy superior. Yo he propuesto concretamente que en el caso de las universidades, entiendo que perfectamente esto se podría aplicar acá, uno podría decir, mire, que la beca de manutención para el 20% de menos ingresos sea el equivalente al 50% de un ingreso mínimo. Porque, entre paréntesis, eso es parte de lo que pasa hoy día en la realidad. El estudiante de una familia con muy pocos recursos, cuando estudia, no solamente no puede trabajar, sino que también le resta ingresos a su propia familia. Porque si él no estudiara, parte de los ingresos que él tendría los destinaría a su familia. Por lo tanto, mi lógica es completamente opuesta a la lógica de la concertación. Yo francamente creo que Chile, que es un país que tiene necesidades, no tiene por qué financiarle la educación universitaria al 10% más rico. Y sí tiene que hacer un esfuerzo serio por financiar de verdad la universidad, por lo menos al 60% que tiene menos ingresos. Estoy consciente que queda una brecha entre medio. Y esa brecha entre medio se tiene que poder financiar, creo yo, con créditos que tengan las características que se han ido estudiando ahora. Para mí, la clave de los créditos es la siguiente: que nunca comprometan más del 10% del ingreso del profesional que egresa y que al cabo de un tiempo ese crédito se extinga. Lo que era completamente absurdo era la situación que teníamos hasta hace un par de años atrás. Había alumnos que salían de la universidad y se empezaban a desempeñar en la vida laboral. Y como no había un pago del crédito con contingencia al ingreso, terminaban pagando el 50 o el 60% de sus primeras remuneraciones. Si solamente se paga el 10% de la remuneración y al cabo de un cierto tiempo el crédito se extingue, creo que tenemos un sistema mucho más equitativo, razonable y accesible. Me voy a quedar hasta acá. Yo tengo una verdadera fijación con la extensión de las carreras universitarias. Chile tiene carreras universitarias extraordinariamente largas. No es el caso de los institutos técnicos profesionales ni los centros de formación técnica. En Europa, los acuerdos de Bolonia han ido universalizando los pregrados hacia pregrados de 4 años. Y una última cosa. Así como yo creo que nosotros debiéramos financiar, el Estado debiera financiar la universidad, ya sea con becas o ya sea con crédito, de todos los que lo necesiten y no de los que no lo necesitan, creo que hay un tema que simplemente nadie aborda: los estudios de posgrado. Los estudios de posgrado hoy día son una necesidad completa. Un ingeniero comercial que no hace rápido un MBA, un profesor que no hace rápido un magíster, queda inmediatamente desplazado desde el punto de vista de su proyección profesional. ¿Quiénes hacen hoy día los estudios de posgrado? Las personas que están contratadas en empresas, que las empresas lo pagan, o personas que tienen ingresos suficientes por sí mismos. Yo creo que debiéramos tener, Nicolás, un sistema de crédito universitario para todos los alumnos que quisieran realizar estudios de posgrado. Y eso es algo que desde el punto de vista financiero no es una gran sangría para el Estado, pero por Dios que sería importante en términos de mejorar el nivel profesional de la gente joven. Hasta ahí llego. A ver, tenemos varias preguntas. La idea siempre es tratar de juntar algunas y aprovechar otras. Voy a empezar por, tú planteaste de distintas formas, Andrés, elementos distintos. Tú hablaste de ciudad, hablaste de segregación y terminaste hablando de educación. Sin embargo, son 3 conceptos que están tremendamente unidos, dado que cuando hablamos de segregación, efectivamente, si nosotros pretendemos que un alumno de la granja vaya a estudiar a un colegio en Barnechea, lo estamos condenando a pasarse 2 horas arriba a un bus, digamos.
Y por lo tanto hoy día tenemos un problema que la segregación, más allá del fenómeno que tenga que ver necesariamente con el financiamiento compartido o con la ubicación de los colegios, tiene que ver básicamente con ciudad. Y cómo la educación puede contribuir a eso. Tú lo tocaste como tres ejes, a ver si podemos integrarlos en uno. Bueno, es que se integran naturalmente. Vuelvo a decir, cuando estamos hablando de segregación, estamos hablando de pobreza, estamos hablando de desigualdades. La pregunta es, ¿cómo hacemos una sociedad que en su conjunto sea más integrada? Cuando uno mira, ya que partamos por la ciudad, cuando uno mira la ciudad, no es así, y se da cuenta que la gente vive exactamente en el lugar opuesto donde tiene que trabajar y que simultáneamente los colegios a los que quisiera acceder se encuentran a una distancia que también está totalmente alejada, eso ya por definición nos genera un problema como el que estamos abordando. Entonces la pregunta es, ¿cómo miramos la sociedad con una lógica de mayor integración? Y uno podría medirlo y podría decir, bueno, ¿qué medidas facilitan y no facilitan esa integración? Por ejemplo, en el tema de la ciudad. Hoy día hay una cantidad enorme de terrenos al interior de las ciudades donde uno perfectamente podría diseñar políticas urbanas para empujar una mayor integración. Me explico, que los proyectos inmobiliarios tengan un cierto porcentaje para vivienda social de tales características y que tenga cierto porcentaje para viviendas sociales de tales características, diferenciando por los subsidios, para que existan entonces mejores y más mejores, como diría Leonel Sánchez, casas en distintos lugares. Allí hay una política práctica, concreta, simple, para generar mucho mayor integración urbana. Algo de eso se está empezando a hacer, pero podemos avanzar mucho más allá en esa línea. Hay una pregunta que también se ha repetido un par de veces, de hecho en los debates anteriores, y no había tenido la oportunidad de que saliera, como un poco más de tiempo. ¿Cómo se compromete usted si eventualmente llega a la moneda con el desarrollo científico y tecnológico que ha estado estancado, dado la importancia en el ámbito educativo que tiene que desarrollar la ciencia y la tecnología y la investigación? Bueno, a ver, aquí se ha hablado, yo le tengo desconfianza precisamente porque conozco cómo funciona el aparato del Estado. Se ha hablado de un ministerio de la innovación y de la ciencia. No sé si no les podría decir si eso es exactamente la solución. Lo que yo sí puedo transmitir es algo que de seguro los profesores acá del DUOC conocen bien. Miremos los países que avanzan en ciencia y en innovación. ¿Qué es lo que hacen? ¿Dónde está? Estoy pensando en los informes del World Economic Forum, en la gente que ha mirado esto con atención. ¿Dónde está? A ver, ¿por qué, entre paréntesis, ya que estamos hablando de innovación, no estamos hablando de ciencia? Fíjense ustedes que el número de países que patentan invenciones son cada vez menos y son un grupo extraordinariamente chico. Pero si uno revisa o estudia estos países, ¿no es así?, se da cuenta que ellos han generado una interacción muy virtuosa entre universidad, empresa y también, digámoslo con todas sus letras, financiamiento. Y la empresa privada o pública, en aquellos lugares que exista, es una fuente de innovación y es una fuente de estudios y es una fuente de investigación. Estoy pensando, por ejemplo, voy a saltar a las energías renovables no convencionales. Nosotros en Chile tenemos tres grandes riquezas que no estamos aprovechando bien: la geotermia y la energía solar. ¿Qué es lo que nos pasa con la hidro? Nosotros tenemos desde el siglo pasado, tenemos estudios y sabemos muy bien qué es lo que pasa con nuestros ríos. Tenemos cero información de qué es lo que pasa con la geotermia. Uno va a países de Centroamérica y ve que hay empresas generadoras que funcionan sobre la base de geotermia. Bueno, acá sabemos poco y nada. Entonces uno perfectamente podría pensar que para los efectos de la investigación, la innovación y la exploración, uno pudiera tener alianzas estratégicas entre universidades, el Estado y empresas para poder desarrollar de mejor manera esta innovación que se requiere. Lo que estoy tratando de decir es que no creo que la innovación o la ciencia pura, por así decirlo, funcione separadamente
de las necesidades de la sociedad y de las necesidades en conjunto de las actividades económicas. Las franquicias que puedan existir, siempre se dice, mire, que tenemos tan poco producto, aportamos tan poco porcentaje del producto de innovación. ¿Dónde se está efectuando ciencia hoy día en Chile? ¿Dónde estamos haciendo investigación? Fundamentalmente en las universidades públicas. Pero tenemos que crecer mucho más. Y mi impresión es que lo que hay que hacer es generar esta mejor vinculación. Hay un par de reclamos por Twitter de que asimila siempre educación superior a universidad. No quiero, si lo expresé así, no quería expresarlo así, sería totalmente absurdo que lo hiciera acá en el DUOC. Sería una especie de masoquismo, ¿no? Por supuesto que yo entiendo que los centros de formación técnica y los institutos técnicos profesionales forman parte de lo que es la educación superior, tienen un buen lugar ganado y todo lo que se pudiera hacer, hablamos de financiamiento para promoverlo, por cierto que sería extraordinariamente importante. Si me expresé así, no fue mi intención ni cosa que se le parezca. Aquí hay varias preguntas que van en esta dirección, también se dijo en algunas de las conversaciones anteriores. Hay varias barreras muy complejas para quienes estudian, tú hablaste de duración de carrera, hay barreras muy complejas para quienes estudian en centros de formación técnica, como por ejemplo la exigencia del Estado respecto al número de semestres que deben durar las carreras, la exigencia de grado de licenciatura para acceder a estudios de posgrado, eventualmente un técnico de nivel superior debería... ¿Has pensado algo en esa línea en términos de cuáles son los caminos a avanzar en esa materia? Porque hoy día hay barreras objetivas que desincentivan a la educación técnico profesional. Pero ¿cuáles serían esas barreras específicas que hoy día que serían las más fundamentales para remover? La necesidad de tener un grado licenciado universitario para acceder a estudios de posgrado, la exigencia de los 8 semestres para recibir asignación profesional en la administración pública, y hay varios otros límites desde la perspectiva del Estado, digamos. A ver, lo que debería decir cualquier persona en forma bien demagógica es que no deberían existir esos límites. Pero la verdad es que en algún punto tenemos que establecer un límite para los efectos de los estudios de posgrado. Si son 8 semestres o no son 8 semestres, es un tema que se podrá discutir. A mí me da la impresión que, les vuelvo a decir, que en algún punto hay que marcar lo que es el pregrado y lo que es el posgrado. Porque si no, ¿cuál sería la proposición? Podríamos bajar un poco, podríamos bajar a 6, en algunos casos. Claro, pero es que en ese sentido, Andrés, hay una cierta coincidencia respecto a que lo que el país necesita son técnicos profesionales. Y los técnicos profesionales se necesitan en la administración pública, en el sector privado y en todos lados. Pero hoy día hay un desincentivo a que un técnico en 2, en 3 o en 4 años esté produciendo al país y prefiera una ingeniería de ejecución, porque la ingeniería de ejecución va a significar que va a recibir la asignación de título en la administración pública, por ejemplo. Bueno, entonces quizás lo que sería razonable en ese caso, ¿no es así?, es si estamos hablando de carreras que en definitiva van a tener 8 semestres, en ambos casos. O sea, ¿yo qué es lo que estoy pensando? Estoy pensando en que los pregrados universitarios deberían ser siempre de 8 semestres y que los títulos profesionales pudieran darse en 8 semestres. Si hay carreras que dan los institutos técnicos profesionales que tienen también 8 semestres, no veo por qué va a haber una diferenciación entre unas y otras. O sea, podríamos uniformar el sistema de educación superior precisamente en la lógica europea en 8 semestres. Y en consecuencia, las personas que han egresado de carreras técnicos profesionales con 8 semestres deberían quedar homologados con aquellos que lo han hecho en el nivel universitario y unos y otros podrían optar a posgrado. No veo mayor inconveniente y al revés, siento que eso sería una ventaja. Cuando yo estoy diciendo que estoy pensando directamente en que exista crédito universitario para que todos puedan acceder a posgrado. O sea, cuando nosotros, bueno, tú eres más cabro que yo, pero cuando yo fui a la universidad, ojalá, la lógica de ir a la universidad o de estar en un instituto, ¿cuál era? Que uno iba y se suponía que lo que aprendía en la universidad en una pasada era lo que te permitía desarrollarte en toda tu vida laboral. Bueno, les quiero decir que eso se acabó. O sea, la gente que está aquí, los mayores ya seguro, varios de ustedes tienen o posgrados o tienen doctorados, y los que son más jóvenes se van a recibir, van a obtener sus títulos y posteriormente van a volver 1 o 2 veces a la universidad en vías de mayor perfeccionamiento. Pero en concreto, si yo estoy diciendo que podemos homologar los pregrados a 8 años, no veo mayor dificultad. Habría que entrar, para no ser demagogo y no profesar cosas que no correspondan, habría que entrar también a ver cuáles son los contenidos que existan en esas mallas. Yo, por ejemplo, soy muy partidario de algo que
que todavía en Chile tenemos que avanzar mucho. Y esto vale, tengo la impresión, para la universidad y vale también, tengo la impresión, para las carreras técnico-profesionales, y ahora sí que sí estoy convencido que vale para uno de los problemas que tiene la educación técnico-profesional, digamos, a nivel de enseñanza media. Hay varias preguntas en esa dirección respecto a la baja calidad. Déjame transmitir cuál es el concepto que yo veo con mayor fuerza. Si uno mira cómo funcionan los sistemas de educación superior en los países que les va mejor, no cometen o no fuerzan a las personas a elegir su carrera a una edad tan temprana como hacemos en Chile. En Chile a los 18 años se le pide a una persona que resuelva si quiere ser médico, si quiere ser ingeniero, si quiere ser abogado, cuando uno tiene 18 años. Los sistemas de college, que son básicamente los que funcionan en países como Estados Unidos, o cada vez más con mayor fuerza en Europa, apuntan a una cosa como distinta, apuntan a que más que los alumnos elijan las carreras, sean las carreras las que elijan a los alumnos. Por lo tanto, yo creo que a nivel de educación superior, los ciclos iniciales de formación tienen que tener más contenidos generales que contenidos técnicos específicos. Creo que esa base es la que permite posteriormente un desarrollo profesional más adecuado. Y yo lo veo, bueno, ya son mayores, pero lo veo por mis propios hijos y ahora por los hijos de la Marcela. Yo hay que meterle una presión infinita a una persona que viene saliendo del colegio, obligarlo a elegir su carrera definitiva a los 18 años. Y los costos de cambiarse o los costos de flexibilizarse posteriormente en nuestro sistema son extraordinariamente rígidos. Y yo no pretendo, yo les transmito mis inquietudes, yo he estado bastante en el mundo universitario, por supuesto tengo cero experiencia en el mundo de los institutos técnicos profesionales, experiencia directa. Pero a mí me huele también lo siguiente, ¿qué es lo que yo he visto en mi experiencia práctica? Que la enseñanza técnico-profesional, ahora estoy hablando de los colegios, cuando es demasiado, comillas, práctica, inhabilita o no da los atributos o no entrega los atributos a las personas para resolver el mayor problema que tiene hoy día cualquier aspecto técnico, que es la obsolescencia de las maquinarias y de los procedimientos, y en consecuencia la formación básica, a mí me huele que cada vez va a resultar más importante precisamente en el mundo técnico profesional. Enseñarle a una persona, como he visto yo en escuelas agrícolas, a manejar un torno de una determinada manera o manejar ciertos componentes de un sistema eléctrico, sin entregarle a esa persona los fundamentos que hay detrás de ello, muchas veces conlleva a conocimientos prácticos, pero que posteriormente no se expresan adecuadamente cuando esas tecnologías van cambiando y cuando las personas tienen que adaptarse a realidades laborales que son diferentes. Hay varias preguntas también, Andrés, que van en dirección al tema del financiamiento. ¿Cómo se financia todo esto? Porque estaba hablando de gratuidad para el 60% de los alumnos de la educación superior, y ahí estamos incluyendo a las universidades, a los institutos profesionales. Estás hablando de un 30% que eventualmente tendría que tener acceso a crédito. Todo ello implica un gasto importantísimo, de hecho, ya que es multiplicar la situación actual. ¿Cómo se financia? ¿Como propone Michelle Bachelet? Pero es que mira, aquí vamos a entrar en un festival de cifras, ¿no? Y aquí habría que hacer cada uno de los números. Lo que yo he visto con la gente que trabaja conmigo, que una proposición de esta naturaleza es perfectamente financiable sin tener que recurrir a las alzas tributarias que se están planteando. Y los números están arriba de la mesa. Si nosotros crecemos al 5, al 6%, simplemente por efecto del crecimiento económico en los próximos 4 años, vamos a tener una mayor recaudación del orden de los 12.500 millones de dólares. Ahora, si alguien cree que uno puede meterle un impuestazo a una economía y hacerla aumentar la recaudación tributaria en 3 puntos del PIB y subir a 8.500 millones de dólares y que eso va a tener cero efecto en la inversión y en el empleo, yo francamente creo que alguien está sacando las cuentas realmente muy mal. Es absolutamente absurdo suponer que el costo de una reforma de esa naturaleza va a ser cero, porque volvamos ya a lo más básico.
si lo más básico es lo siguiente, si no hubiera una vinculación entre el nivel de los impuestos, la inversión, el crecimiento y el empleo, todos los países subirían indefinidamente sus impuestos porque tendría efecto neutro en crecimiento, en emprendimiento y en empleo, pero no lo tiene. Y aquí se dicen tantas cosas, ¿no? Y se dicen tantas cosas que son de verdad o de mala fe o de desconocimiento. Todo el mundo mira, por ejemplo, Perú. Perú, el país de América Latina, Perú está creciendo mucho más que nosotros hace ya, no sé, 8 o 10 años. ¿Cuál es la carga tributaria de Perú? La carga tributaria de Perú es menor que la nuestra. Entonces se dice, por ejemplo, las empresas chilenas pagan pocos impuestos. Entonces vámonos a la OECD, que es donde estamos, y miremos cuál es el aporte tributario que efectúan las empresas en los países de la OECD. Y resulta que el aporte de las empresas a los ingresos tributarios de los países de la OECD de Chile está arriba del promedio, por una razón muy simple, pues, Nicolás, porque como tú sabes bien, hemos conversado esto en más de alguna oportunidad, cuando uno mira la estructura tributaria de un país, no saca nada con decir, oye, las empresas de primera categoría pagan 20, pagan tanto. Tienen que mirar cuál es la tasa del impuesto y tienen que mirar cuántos beneficios, franquicias, excepciones existen. Entonces, la ventaja que tiene Chile es que tiene impuestos parejos. Y como tiene impuestos parejos, el aporte que se efectúa es mucho mayor. Entonces se dice a la carrera, es que las empresas en Chile pagan pocos impuestos. Ahí está la cifra. Que alguien revise exactamente cuál es el aporte de las empresas precisamente a la recaudación tributaria. Y se dicen tantas cosas. Bueno, el IVA por supuesto que es un impuesto extraordinariamente regresivo. Y los impuestos personales en Chile son altos o bajos. Da la impresión que se considera que son altos porque hasta la propia candidata de la Concertación quiere bajar los impuestos del tramo mayor. En fin, son los temas que creo yo por lo menos que en esta campaña se han empezado a discutir y yo entre paréntesis siento que en relación a otras, mire, por ejemplo, Nicolás, nunca yo había estado en tantos debates universitarios en una campaña. Y esto ha sido un tremendo aporte. Esto ha sido un tremendo aporte porque en estos ambientes las cosas se discuten con rigor, nadie puede venir a plantear cosas que simplemente no tienen fundamento. Yo siento que por lo menos la discusión general, más allá que los debates son súper encasillados y uno tiene que contestar en 30 segundos o en un minuto, creo que las universidades que estén haciendo estas jornadas han contribuido mucho a un mejor nivel de la discusión. Otra pregunta recurrente, Andrés, volviendo un poco al tema de educación, tiene que ver con los mecanismos de selección, con la PSU y con mecanismos alternativos de selección universitaria, dado la condición segregadora que podría llegar a tener en la impresión de algunos. Hay varias preguntas a ese respecto. Bueno, quedó más que demostrado, no es así, con el informe que se hizo respecto de la tremenda discriminación que había con los estudiantes de media, de la técnico profesional, que muchos de ellos simplemente no daban la PSU, o si tenían que dar la PSU, la daban con mallas que en la práctica habían sido completamente distintas a los de la educación científico-humanística. Yo tengo entre paréntesis otra idea, además, a mí me da la impresión de que las mallas, en el caso de la técnico profesional, es obviamente una discriminación enorme. Tienen que dar una PSU simplemente con conocimientos que no han podido adquirir. O sea, es lo más injusto del mundo. Pero al margen de eso, aquí volvemos a la eterna discusión, se tuvo, de si la PSU tenía que calificar más bien conocimientos o más bien aptitudes. Ya está claro que hasta dónde se fue derivando. Y creo otra cosa. Creo que si uno revisa los currículums en media, esos currículums son extraordinarios, dicen contenidos mínimos. Pero la verdad es que si uno se va al detalle, muchas veces los colegios no alcanzan ni siquiera a pasar los contenidos mínimos. O sea, quizás hay que hacer una revisión de las mallas curriculares para que los contenidos mínimos sean verdaderamente contenidos mínimos. Y aquí viene el fondo de lo que yo pienso en materia de educación media y que vale también para educación superior, sin duda, la diversidad de proyectos educativos. La diversidad de proyectos educativos es lo que le da densidad y calidad en gran parte a un sistema educacional.
nosotros tenemos una realidad particularmente diversa y cambiante. Y cuando uno tiene una realidad diversa y cambiante, las respuestas no pueden ser uniformes. Por lo tanto, si uno puede tener proyectos educativos distintos, entre paréntesis, no solamente hay una, ustedes saben, hay una en la última, en la ley que reemplazó la LOCE, hay también un avance para tener no solamente educación científico-humanística y técnico-profesional, sino también artística. Y simplemente no se ha implementado nunca. Quedó ahí de leche muerta. ¿Tenemos alguna posibilidad? Sí, vamos a abrir el micrófono para la sala. Le quiero recordar a la gente que está en sede que nos puede hacer llegar las preguntas por interno al equipo de comunicación y las podemos hacer llegar acá al candidato. Voy a elegir distintos sectores del público y ojalá que sean de sede distintas. ¿Por acá alguna? Ya. La idea es que se identifiquen y que la pregunta sea... Hola, don Andrés, mi nombre es Rodrigo Llopis, represento a la sede San Bernardo de Duoc. Y bueno, yo anoche escuché el debate presidencial en el cual usted participó y me llamó la atención lo que usted, en una frase que usted dio, en la cual dijo que iba a continuar con el legado del presidente Piñera. Quiero preguntarle a usted, don Andrés, ¿cuál es su propuesta adicional a lo que quedó pendiente con respecto a este gobierno que ya se está terminando, con respecto al tema de educación profesional y también de técnico profesional, que es el caso de nosotros? Bueno, lo que estamos hablando. Yo lo que creo es que a nivel de básica, o sea, a nivel de media, tiene que haber un mucho mayor impulso. Hoy día se están hablando de distintas propuestas, entre otras, por ejemplo, generar lo que se denominan mecanismos de educación dual, donde todo el mundo mira, ¿no es así?, el ejemplo de Alemania como el gran ejemplo a seguir. Ten cuidado con Alemania. Ha habido me imagino que tiene que haber habido ahí... Orrego ha hablado mucho de Alemania. Bueno, y no sé cómo le habrá ido con eso, pero todo el mundo dice educación dual y dice educación y piensa, no es así, en ese modelo. Lo que está claro, no es así, es que se requieren muchos mayores recursos para la educación técnico-profesional a nivel de media, que hay que terminar con estas discriminaciones que existen respecto de los estudiantes que están en esa categoría, y que todo el mundo dice que hay que vincularla mejor a las empresas. A uno se le pueden ocurrir varias cosas para vincularla mejor a las empresas. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que tenemos hoy día en Chile es la capacitación laboral. La capacitación laboral capacita a un mínimo de trabajadores. Y aquí hay una cosa bastante injusta, pues, Nicolás, porque cuando se habla de las remuneraciones, se dice que las remuneraciones tienen que responder a los incrementos o a la productividad de los trabajadores. Y la productividad de los trabajadores depende críticamente de su capacitación. Entonces uno podría decir, bueno, ¿y cuál es la capacitación de nuestra fuerza laboral? 12,5% de los trabajadores se capacitan y si es que. Entonces uno podría pensar, por ejemplo, en que todas las franquicias tributarias que hoy día tienen las empresas para capacitación y que no se utilizan, pudieran desviarse directamente y enlazarse con colegios de educación media que impartieran educación técnico-profesional. Es decir, un mejor financiamiento y una mayor ayuda para esos colegios, junto con terminar estas situaciones de discriminación. Y en el caso de los institutos técnicos profesionales y los centros de formación técnica hemos hablado de dos cosas. Que no existan estos problemas, como quien dice, para poder continuar adelante hacia los títulos profesionales o hacia los posgrados, que en vez de ser una barrera, esto pudiera ser un pasadizo donde pudiéramos aumentar y que exista acceso de mejor naturaleza. Allí hay 4 cosas prácticas que nos permitiría mejorar la educación técnico-profesional en el nivel secundario y mejorarlo en el nivel de la educación superior. Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Ollarzo, soy de la sede acá Antonio Varas. Y quisiera preguntarle lo siguiente. Yo pertenezco, y como mucha gente en Chile, a la famosa clase media, que estamos ahogados por los abusos del sistema. Abusos en salud, en educación, etcétera, etcétera, amparados por las leyes. Y veo en todas las propuestas presidenciales que se enfocan a los segmentos más vulnerables de la sociedad o no, que los más ricos no tengan beneficios. Entonces me gustaría que pudiera nombrar 3 cosas específicas que sí nos van a llegar a la clase media, que en el gobierno de Sebastián Piñera no hemos visto que nos hayan llegado. Bueno, mire, hay cosas prácticas aquí que pudiéramos hablar, ¿no? Yo entiendo perfectamente cuál es ese problema. Hay gente que dice, mire, yo no estoy en el 10% de mayores ingresos
y tampoco estoy en el 60% de menores ingresos, y en consecuencia para mí todo se hace particularmente complejo y todo se hace particularmente difícil. Déjeme decirle una propuesta concreta en la que yo he pensado en términos de educación. La verdad es que uno perfectamente podría pensar que en vez de darle educación gratuita al 10% más rico, como plantea la concertación, uno pudiera generar una universalidad en el crédito universitario para todas aquellas familias que por distintos puntos no alcanzan a obtener ni los beneficios de las becas o que tienen tampoco o no tienen acceso a esos créditos. ¿Qué estoy pensando? Estoy pensando en una familia en que trabajen marido y mujer y que de pronto tengan 3 hijos en la educación superior y porque por el ingreso de ambos queden justo fuera precisamente de los accesos. Uno perfectamente podría pensar en que en esos casos a lo menos deberían tener la misma situación de acceso al crédito universitario. Y es algo perfectamente razonable de hacer. Creo que uno puede pensar también en términos de cuestiones de la clase media. Yo he propuesto, estamos hablando ahora de los adultos mayores, usted sabe que los adultos mayores tienen, entre paréntesis hoy día, a la hora del salario mínimo, los adultos mayores tienen un salario mínimo reducido. Eso es una cosa que no tiene ninguna justificación. El salario mínimo debería ser más alto y debería ser igual para todos. Hay problemas hoy día serios en términos de... Hay muchas personas de la tercera edad que tienen serios problemas para mantener sus casas. Y tienen serios problemas para mantener sus casas porque tienen pensiones que son bajas y tienen contribuciones que son altas. Y hay gente que está perdiendo sus casas. Bueno, yo he propuesto derechamente, ¿no? Así, una exención mayor. Hoy día la exención es hasta 18 millones de pesos, llevarla hasta 35 millones de pesos y un sistema hasta 100 millones de pesos de avalúos para que haya una rebaja muy sustantiva en ese sentido. Pero yo creo que el mayor problema que tiene esa clase media es los abusos que se dan en el ámbito financiero. Ahí es donde realmente se producen anomalías que hay que terminar y que hay que terminar rápidamente. Y voy a decir directamente una lógica y una forma de solución. Se dice en los sectores de clase media, los sectores populares, están altamente endeudados. Y lo que no se dice es que las tasas que se les cobran en Chile por parte de los bancos y por parte de las casas comerciales a las personas que tienen ingresos bajos o ingresos medios son realmente muy, muy altos. Entonces, cosas prácticas. Miren, todo este lío que se ha armado, ¿no es así?, con la renovación unilateral de los contratos. Esto es una cosa que finalmente va a ser abolida, y gracias a Dios va a ser abolida en este gobierno, en parte porque se modificó la ley del consumidor terminando con un conjunto de cláusulas abusivas, y porque además lo otro se ha resuelto por vía judicial. Yo, por ejemplo, aquí formación de abogado, yo creo que es absolutamente impresentable que un contrato pueda ser modificado unilateralmente por una de las partes que lo contrae. Y eso vale para los supermercados, vale para los bancos, vale para las ISAPRES, las AFP tienen menos posibilidades de hacerlo. Por lo tanto, generar una mayor simetría de derechos entre los consumidores y las empresas es particularmente importante. Y eso fundamentalmente tiene que ver con este punto que le estoy señalando. Cuando hay un contrato bilateral, y particularmente cuando es un contrato de adhesión, no es justo que una parte modifique ese contrato en forma lesiva para la otra. Y eso, por lo menos a nivel del retail y a nivel de los bancos, se va a terminar. Pero no solamente se necesita eso. Para terminar estos abusos hay que actuar en 2 direcciones. Uno podría decir generar un efecto tenaza. Mire, ¿qué es lo que es un efecto tenaza? Un efecto tenaza es, por un lado, tener un brazo en que tiene que estar el Estado y que tiene que tener organismos, superintendencias, CERNAC o como se llamen, que cumplan con una tarea de fiscalización. Y por el otro lado, tiene que haber un Estado que genere competencia donde la competencia no se genera espontáneamente. Y voy a dar el ejemplo, podría dar varios, un ejemplo positivo y un ejemplo frustrado. El ejemplo positivo.
la industria o las AFP. Cuando se hizo la última reforma, se estableció la licitación obligatoria de los nuevos afiliados por un periodo de 2 años. ¿Eso qué significa? Que todos los nuevos, que hay una licitación, entonces hay una AFP, en este caso se llama una AFP modelo, y dice, mire, yo voy a cobrar esta comisión y voy a obtener que por los próximos 2 años todas las personas que entren al sistema van a tener que estar en esa AFP. Y cualquier persona de otra AFP se va a poder cambiar directamente a esa nueva, que va a estar ofreciendo una comisión más baja. La industria se opuso terminantemente, daban todo tipo de argumentos. Finalmente se aprobó esa legislación. Y entró al sistema una AFP que antes no existía, porque los costos de entrada al sistema son muy caros. Se llama AFP modelo. Y las comisiones de esa AFP modelo son la mitad del resto de la industria. Por lo tanto, generar competencia es a veces tanto más eficaz que labores de fiscalización. Mire, lo que yo he propuesto en el caso de las tarjetas de crédito. Hay una persona que se va a comprar un televisor a una casa comercial. Habitualmente le cobran un interés altísimo. 50% al año. Cada vez sí, más o menos. 50% al año. Entonces la persona baja y se compra un televisor, termina pagando 2 televisores. Pero hagamos un ejemplo práctico. Pidió 100.000 pesos y al cabo de 24 meses termina pagando, números gruesos, termina pagando 200. Después la persona va y, como requiere crédito, tiene una segunda tarjeta. Le vuelven a cobrar 50% de interés. Pero si hay un tercero, un banco u otra casa comercial, que le diga a esa persona, mire, yo estoy dispuesto a hacerme cargo de sus deudas por un interés mucho más bajo, bueno, hoy día eso para esa persona sería una verdadera pesadilla. Porque le cobran en la tarjeta 1 por pagarle comisión de prepago, le cargan cualquier cantidad de cuestiones y finalmente la persona está rehén y prisionera de la tarjeta número 1. ¿Yo qué es lo que he planteado? Un sistema súper simple. Portabilidad automática de las deudas de tarjetas de crédito. La persona que está endeudada con la tarjeta 1 y con la tarjeta 2, si tiene una tarjeta 3 que está dispuesta a ofrecer un mejor servicio, intereses más baratos, en definitiva, un mejor servicio, automáticamente usted puede salirse de aquí, salirse de acá y consolidar todas sus deudas más baratas en una tercera institución. ¿Eso qué es lo que es? Eso es fomentar la competencia. Por supuesto, a los que están en el negocio no les gusta, porque a los que están en el negocio lo que les gusta es que los clientes sean rehenes y que no se puedan mover. Por eso le digo que en el caso de la previsión el sistema funcionó. ¿Dónde no funcionó, pues, Nicolás? En la farmacia. El Congreso, y aquí votaron, para mi gusto, mal, de todos los colores. Yo realmente no puedo entender cuál es la razón para que los remedios que no requieran receta no se puedan vender simplemente en supermercados o en locales comerciales. El argumento es que la gente se automedica. ¿Cuál es la palabra? Automedica. Y uno va a cualquier lugar, a una feria, y se encuentra compuestos completos de remedio. Vencidos algunos, no vencidos. O sea, un comercio ilegal absoluto. ¿Qué razón hay? Y eso que yo vengo de una familia de médicos. Para que un médico, cuando da una receta, no esté obligado a poner el producto y además el genérico. Ninguna. Entonces, el Estado tiene que ser capaz de generar competencia en todos los ámbitos. La competencia no se genera sola. Muchas veces el Estado tiene que impulsarla. Y yo creo que lo que evita los abusos y evita esa situación de asfixia que tiene muchas veces la clase media es precisamente que logremos reducir los abusos y que logremos generar más competencia. ¿Tengo una pregunta por acá? Hola, soy Sebastián de Ingeniería en Conectividad y Red. Y más que una era una continuación a las dos cosas que había mencionado. Las becas hoy en día para ya sea familia o todas las cosas, comúnmente toman en cuenta el ingreso total bruto de una familia independiente de la cantidad de gente que sea en una familia. Por ejemplo, en mi caso somos 7. Como usted decía, se da el caso de que hay gente que tiene 2 o 3 personas que están en la educación superior. En mi caso, mi papá estaba viendo la opción de hacer un posgrado, pero no puede por plata, porque yo estoy en la educación superior, mi hermana está en la educación superior y mi sobrino está en el jardín. Más no obstante, a pesar de todo ese gasto que hay,
en que todavía estamos pagando una casa y todo eso, porque también somos de la clase media, Correcto. tenemos el hecho de que no podemos optar a ninguna beca o a ningún beneficio porque nuestro ingreso total bruto es demasiado alto. Correcto. Entonces, a pesar de que somos 7 y mis 2 abuelos que viven conmigo no reciben nada del Estado porque son muy altos en la clasificación social, no tenemos nada. Y lo otro Bueno, era la pregunta, eso es lo que, pero yo contesto eso al tiro. Esa situación, o sea, tú deberías tener, de todas maneras, mira, o debieras tener una beca o debieras poder tener, sin duda, un crédito universitario, un crédito para educación superior, sin duda alguna. Lo que no es razonable es que estés en la situación en que estás. Si no calificas para una beca, sí debieras calificar, de todas maneras, para un crédito. Con tasa... A ver, obviamente, pero no con un crédito... Sí, los créditos antes, ¿cómo eran? Con los bancos metidos adentro. Y Nicolás tiene razón acá. O sea, el sistema que se ha ideado ahora para toda la educación superior, lo que pasa es que ahí empiezan con las cosas, porque es un sistema... Aquí lo lógico sería que el sistema de crédito fuera igual. Universidades del Consejo de Rectores, universidades privadas, institutos técnicos profesionales, centros de formación técnica. Para todos debiera el sistema ser igual, ¿te fijas? Y ese sistema debiera ser con un interés subsidiado, bajo, ¿te fijas? Siempre, en el caso tuyo, si no accedes a beca, siempre debieras poder acceder a ese crédito. Y lo más importante, es lo que decía al principio de la conversación, que el pago de ese crédito sea con contingencia al ingreso y tenga un horizonte de tiempo limitado. Que justamente lo que tú estás diciendo no ocurra. No conozco el caso particular, pero sí conozco cuál debiera ser el enfoque. O calificas para beca o calificas para crédito. Pero siempre tienes posibilidad de tener educación superior en institutos técnicos profesionales, en centros de formación técnica o en centros o en universidades. Que todas las personas que tengan esa necesidad puedan acceder a ella por alguna de las dos vías. Si los ingresos no son lo suficientemente altos, o sea, si son lo suficientemente altos para no llegar a las becas, siempre deberás tener crédito. Siempre deberás tener crédito. Con las características que se acaba de expresar. Eso no cuesta mucha plata. ¿Se puede hacer? ¿Completar la pregunta? Sí. Y lo otro, estaba hablando sobre vender los medicamentos en supermercados, que es una cuestión que yo estoy súper de acuerdo con. Pero hace algún tiempo, que fue cuando recién había partido el debate súper grande respecto a esto, se hablaba sobre que los medicamentos genéricos, que se supone que son los equivalentes de los privados, no son realmente un equivalente porque no tienen los compuestos específicos. Entonces, por mucho que te digan este es el genérico y este debería ser el equivalente a lo que te están diciendo, no cumplen las funciones. Y no hay nadie que realmente esté legislando. Pero eso, tiene un problema de cómo se certifica o no se certifica la equivalencia, ¿te fijas? En aquellos casos en que se encuentra certificada la equivalencia no debería haber ningún problema. Pero ¿cómo es eso? ¿Se supone que hay algunos...? No, hay todo un protocolo, no es así, para establecer cuáles son las equivalencias que tienen esos productos. Parte de la normativa que se discutió tenía que ver justamente con la definición de bioequivalentes y hubo, tal como mucho lobby de las farmacias, etcétera, hubo también lobby de los laboratorios respecto a la determinación de qué es lo que es bioequivalente, pero en ese sentido el proyecto se ponía en el caso de manera bastante correcta. Los que tienen productos únicos quieren que no tengan ningún bioequivalente, obvio. Claro, el problema es ese. Entonces, toda una argumentación para decir que no hay bioequivalencia, pero hay. Tenemos espacio para 2 preguntas más. Sí, voy a hacer una pregunta que viene desde sede. Antes que nada, a la última pregunta que se haga acá en la sala, le recordamos que el ciclo de conferencia se remite al tema de educación. ¿Okay? Voy a leer la pregunta de Macarena Ferrer y que habla de que en virtud de los resultados del CIMSE de lenguaje se demuestra una carencia de habilidades lectoras. ¿Usted considera eliminar el IVA a los libros para incentivar esa habilidad? Mire, esa es otra cosa que se ha planteado y se plantea en todas las campañas. Aquí hasta los economistas de todos los colores coinciden en 2 cosas. Coinciden que los libros son caros y que la mejor forma de eliminar o de rebajar el costo de los libros no es solamente sobre la base del IVA. El IVA, como ustedes bien saben, funciona en una cadena y finalmente, más que estar beneficiando al consumidor final, se va a terminar beneficiando a parte de lo que son las cadenas de la producción de los libros. Lo que uno podría pensar son en otros mecanismos. Uno podría pensar en mecanismos de subsidios para la adquisición de libros, que es una mejor forma técnica de resolver el problema. El problema es que los libros en Chile son caros. Lo que estoy diciendo es que eliminar simplemente el IVA no resuelve definitivamente el problema.
Pero lo que sí me preocupa de la segunda pregunta, y en eso hay algo importante que hacer, es cierto que hay un porcentaje muy grande de personas que tienen hoy día déficit de lectura, muy significativo. Hay programas que se están haciendo a nivel de Ministerio de Educación, hay fundaciones privadas que están en esto. Obviamente que nosotros deberíamos fomentar eso mucho, mucho más. Y ojo, eso se fomenta particularmente en las edades tempranas, donde hoy día no hay atención particular a aquellos alumnos rezagados en los cursos básicos que tienen problemas de lectura. A esos alumnos deberíamos tenerles una atención absolutamente particular y muy dirigida. Porque claro, el que tiene problemas de comprensión lectora, como quien dice, empieza a cargar una mochila muy difícil para el resto. Entonces, en las edades tempranas sí debería haber una preocupación especial por todos aquellos alumnos que demuestran menores aptitudes precisamente para eso. Una pregunta más. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Tapia, de la sede Alameda, Ingeniería en Construcción. Mi consulta va con respecto a la calidad de la educación. Usted dijo, ¿cuál es el problema de que se lucre con la educación media? El problema es la calidad. Hoy en día hay mucha diferencia entre un colegio que es municipal, uno que sea particular subvencionado, uno privado. ¿De qué forma o cuáles son las medidas que usted va a hacer para que sea una educación igualitaria, independiente si se tenga que pagar o no por la educación? Al igual que en la educación superior y sobre todo con los institutos profesionales. Porque tenemos un sistema que es la acreditación, pero en cierto modo no mide lo que es la calidad. ¿Qué va a certificar que lo que nosotros estemos estudiando sea de calidad y reconocida por el Estado también? Bueno, hay dos cosas que están puestas en la propia pregunta de Sebastián. No hay ninguna duda que el sistema de acreditación hizo crisis y en consecuencia existe hoy día un proyecto de ley para tener un sistema de acreditación que no sea susceptible de las perforaciones o de las corrupciones de las que fue objeto el anterior, que tenga estándares mucho más exigentes. Hoy día lo que se está pensando es más que esta verdadera escalera de acreditación de tantos años, de 2 años, de 5 años, de 7 años, que en algunos casos se acreditaban planteles, en otros casos carreras, en definitiva sea mucho más binario, que en definitiva se mire la institución, el estándar sea más alto y que en definitiva se acredite o no se acredite. Este es un proyecto que lo envió Harald Beyer al Congreso, y es un proyecto que hay que meterle mano para efectivamente tener una acreditación mucho más exigente, donde se puede solicitar que es educación superior, básicamente, centros de formación técnica, institutos y universidades. Pero a la pasada te referiste al tema de la educación básica y media. 2 cosas que son súper importantes. Mira, primero, y de esto hay una infinidad de literatura, los colegios particulares subvencionados, objetivamente hablando, ofrecen una educación hoy día de mayor calidad que los colegios municipales estatales, y más allá de entrar en la discusión académica, yo quiero ser súper empírico. Si uno revisa la matrícula, ¿qué es lo que ha ido pasando con la matrícula? Se ha ido desplomando la matrícula de los colegios municipales estatales y ha ido creciendo la matrícula de los colegios particulares subvencionados. No solamente por calidad de educación, como se mide la calidad de educación, que son las pruebas SIMS, etcétera, etcétera, sino porque hoy día la verdad es que es cosa de mirar los diarios. Hay un tema de cuántas horas de clase efectivas o cuántos días de clases efectivos hay en una educación y en la otra. Entonces hay una gran diferencia. Ahora, el tema de la calidad. El tema de la calidad tiene, por supuesto, diferentes aristas. Arista número 1, financiamiento. Hoy día, si uno suma lo que es la subvención, digamos, general, más la subvención preferencial, que está llegando más o menos al 40% de la población, estamos hablando que el Estado está proporcionando más o menos 90 y tantos mil pesos como subvención por alumno. Al inicio de este gobierno era, por cierto, una cantidad mucho menor. Y lo que yo creo es que nosotros debiéramos llegar en 4 años a una cifra del orden de los 140 o 150 mil pesos. Esto que estoy diciendo es súper importante, porque ¿cuánto vale la matrícula o la mensualidad en un colegio particular pagado? Vale mucho más. Y durante mucho tiempo, esto era una comparación muy injusta.
un estudiante del sistema, llamémoslo público, ya sea municipal, estatal o particular subvencionado, recibía una subvención, hablemos de plata hoy día, de 50.000 pesos. Y tenía que competir, comillas, con un alumno de un colegio particular pagado, cuyo padre pagaba 200.000 pesos por la educación de su hijo. Por lo tanto, una primera cosa es avanzar muy fuerte en la subvención. ¿Se ha crecido? Sí. ¿Se ha aumentado el gasto? Sí. Pero todavía estamos lejos. Estamos en 100.000 pesos, estoy midiendo subvención normal con subvención preferencial. Mi impresión es que deberíamos en 4 años, ojalá llegar a 150. Una segunda cosa chica, técnica, pero no menor, que es el pago por asistencia. Ese es un criterio que hay que empezar a revisarlo, porque en algunos casos los sostenedores no tienen la culpa de que los alumnos no asistan. Tercero, la verdadera calidad de la educación, cuando uno ya dice, mire, tengo más o menos resueltos los problemas de financiamiento básico, tienen que ver con lo que está pasando al interior de la sala de clases. Si uno mira lo que son las investigaciones, la verdad que el número de alumnos no es quizás la variable más importante. Es una variable significativa, pero no es la variable más importante. La variable más importante es básicamente la tarea del profesor. Y la tarea del profesor está básicamente influida por su carga lectiva versus su carga no lectiva. Rector, aquí por ejemplo, un profesor cualquiera, ¿cuántas horas tiene de clases lectivas y cuántas horas tiene en su jornada de preparación de esas clases? ¿Cuál es esa proporción? Hacia el de olfato. Es que tenemos un esquema muy particular nosotros. Los profesores en general ocupan una parte reducida de su tiempo para hacer la clase lectiva y trabajan mucho. No, pero el tema general está hablando de una proporción de 2 a 1, una cosa por el estilo. Claro, mira, acá debe ser 2 a 1, ¿no es así? Pero en el mundo de la educación es 75-80% con 20. Es decir, un profesor de todo el tiempo, que además muchas veces hace clase en distintos colegios, sí, no tiene 20% del tiempo para preparar sus clases y 80% tiene que estar en aula. Esa proporción es simplemente imposible para mejorar la calidad de la educación al interior del aula. Lo otro tiene que ver con los métodos de enseñanza y las mallas y los contenidos de la enseñanza. Ahí también hay mucho en que se puede mejorar. Pero si uno pudiera decir dónde están las claves, uno debería decir un financiamiento que todavía no llega a los umbrales que se requieren. Una mejoría sustantiva en lo que pasa al interior del aula, que básicamente tiene que ver, en este punto, con los incentivos, con las formas de ejercitarse y con las formas de ejercer la carrera docente. Y ahí pasamos a un tercer problema que tiene que ver con la carrera docente propiamente tal. Lo que se ha hecho, por ejemplo, con la beca vocación de profesor es una cuestión positiva. Las remuneraciones de los profesores han aumentado, pero todavía no alcanzan el nivel que debieran alcanzar para lo que tú quieres, que es generar esa educación de calidad. Ahora, había un componente en la pregunta que tal vez sería interesante que lo interpretar, porque es esta sinonimia que algunos plantean entre mayor financiamiento y mayor calidad. Entonces, el tema de la calidad probablemente tal vez sería interesante, porque hay quienes consideran que el lucro impide la calidad. Entonces, tal vez sería interesante. Sí, mira, bueno, de eso no hay, al revés, no hay ninguna evidencia que el lucro perjudique, por así decirlo, la calidad. O sea, dicho al revés, uno podría encontrar distintos ejemplos de colegios particulares subvencionados donde precisamente se distinguen por la calidad de la educación que imparten. La investigación que en esta materia existe bajo ninguna circunstancia genera una relación negativa. De hecho, hay muchos colegios particulares subvencionados que son precisamente los que obtienen los mejores resultados en los colegios que se encuentran o sea, en las comunas y en los lugares que se encuentran emplazados. Pero eso también tiene que ver con la lógica de organización del sistema. Cuando uno piensa en un sistema, tiene que pensar ¿cómo lo quiere tener? Quiere tener un sistema educacional más diverso
quiere tener un sistema educacional con más actores, quiere tener un sistema con menos actores. Quiere tener un sistema que finalmente termina, como digo yo, en un 90% de educación estatal municipal y en un 10% de educación particular pagada, o al revés. Quiero tener una diversidad de oferta educativa donde se involucran profesores, organizaciones religiosas, organizaciones de la sociedad civil. Ahí está la diferencia o lo que hay que pensar como proyecto de lo que uno quiere en términos de educación. Bien, pues a propósito quiero hacer una aclaración porque hay un par de reclamos por el aire acondicionado, la culpa es mía. Porque el lunes, cuando nos juntamos con Orrego, estábamos todos muertos de frío y además a mí, aquí hay un aire acondicionado que me cae encima, entonces esta tosecita que ustedes han escuchado todo el rato es del lunes, así que por el aire acondicionado échenme la culpa a mí, por el resto no me reclamen a mí. Muchas gracias, Bueno, gracias muchas Andrea. gracias, ¿no?